platicar lo que hago porque me parece importante que tengan una idea de lo que es una prueba pericial en psicología, qué es lo que se hace y que se quiten muchos mitos que están alrededor de esto, porque cuando alguien le dice que se pide una pericial en psicología, la primera reacción es entrar en horror y tener una sensación de que el niño va a ser violentado o el adolescente va a ser, esto les va a representar una experiencia traumática, y la verdad es que una pericial en psicología está lejos de eso. El juez, el perito, trabaja de la mano con los abogados y con todo el sistema de impartición de justicia. Entonces, el juez es un profesional, un profesionista que está obligado a saber de leyes, pero no está obligado a saber de todos los aspectos o de todas las materias que pueden comprender un caso. Entonces, para eso se apoya de profesionistas que sepan de las otras áreas sobre las que él no sabe. Entonces, el perito le ayuda al juez en la impartición de justicia, le ayuda a aclarar al juez sobre aspectos de la materia que corresponda que él no conoce o que no domina. Y para eso el perito se vale de distintas estrategias, dependiendo el área en donde sea perito. O sea, por ejemplo, si una casa se cae, pues entonces el juez le pide a un ingeniero o a un ingeniero estructurista que vaya y le diga qué fue lo que pasó en la casa, si estaba mal construida o si fue una cosa sobre, o sea, que excedía las capacidades del ingeniero que la hizo. Entonces, así, igual que hay ese perito en ingeniería, en este caso el psicólogo, lo que hace es que le da datos al juez sobre los aspectos psicológicos que puedan estar involucrados en un caso. Entonces, una vez que el perito recopila todos los datos que ahorita les voy a explicar para que sepan de qué se trata, cómo se hace, se redacta un informe que se convierte en un documento legal y eso se presenta como evidencia dentro del tribunal. Entonces, el perito redacta un informe que se acaba convirtiendo en un documento legal y uno se hace responsable como perito de las implicaciones legales que ese documento tenga. O sea, es decir, cada vez que un perito hace un reporte, se hace responsable para todas las implicaciones legales a que ese reporte tenga lugar, o sea, que ese reporte genere. Y se puede hacer de dos maneras. Uno es que se presente como base de la acción, o sea, es decir, que hay una acción legal que necesita tener un soporte, entonces se le pide al perito que haga un diagnóstico, que eso el abogado llega y dice, como aquí está esta evidencia, yo voy a sostener toda mi acción legal en base a esto. Y la otra es exactamente lo contrario. Es cuando el abogado dice, yo tengo este asunto, o sea, este caso, y aquí está este documento, esta pericial, que soporta mi acción legal. Entonces tiene esas dos vertientes el trabajo de un psicólogo dentro de un juzgado. Entonces, el peritaje es eso que les escribí ahí. Es un informe generado y expuesto por un profesional en una materia específica que le ayuda al juez en tener los elementos que necesite para que pueda dictar sentencia. No en todos los casos se necesita una pericial en psicología. Siempre que se necesita una pericial en psicología es porque hay alguna duda o algo no está claro. O sea, cuando algo está claro, pues no necesitan que un psicólogo aclare nada de lo que ya está claro, ¿no? Y los casos que llegan a un perito, pues no son casos nada fáciles porque implican siempre mucho dolor emocional y siempre de alguna u otra forma está implicada la violencia. Ahora, ¿qué se hace en una pericial? Bueno, primero se tiene que dar el acercamiento con el perito y entonces puede ser de tres fases, de tres maneras. Una es que el tribunal lo ordena, entonces el tribunal dice, yo necesito una pericial en psicología porque no queda claro. Cuando es así, trabaja con psicólogos que están adscritos al tribunal. Ese no es mi caso, yo no estoy adscrita a ningún tribunal. ¿Por qué? Porque el Distrito Federal tiene algo así como 48 juzgados y la última vez que revisé, que fue hace como
2 años, habían solamente 8 psicólogas para esa cantidad de juzgados. Entonces, pues el trabajo que tienen generalmente está rebasado. ¿Por qué? Pues porque no se pueden dar abasto. Entonces, imagínense, 40 y tantos juzgados, la cantidad de expedientes que son una bestialidad, y de esos todos los que les llegan a las psicólogas es una locura. O a veces los remiten a instituciones privadas como al DIF o al Instituto Nacional de Psiquiatría o cualquier cosa aparte. Entonces, cuando uno es un perito independiente, como soy yo, lo que se hace es que se le presenta un currículum al juez en donde se relata toda la experiencia que uno tiene y el juez dice está capacitado o no está capacitado para hacerlo. Cuando eso pasa, entonces no es el juez el que te nombra perito, sino es el abogado o una de las partes que te pueden recomendar o puedes saber que haces este trabajo, se acerca contigo y dice yo tengo esta necesidad, voy a trabajar con este abogado, puedes hacer el dictamen pericial, sí o no. Esas es como las 3 formas en donde uno se acerca con un perito. Después de esto se expone el caso. Todo esto es verbalmente y hasta aquí no hay ninguna implicación legal de entrada. Entonces se expone el caso verbalmente y aquí es donde el siguiente paso es, todavía dentro de este rubro, pero el siguiente paso es que tú como perito decides si lo aceptas o no lo aceptas. No todos los casos que llegan se aceptan. Y aquí es donde lo haces y haces una aceptación informal del caso. Cuando está uno aceptado y aceptado por el juez también, entonces te obligas legalmente a una serie de cosas. Te obligas legalmente a redactar el reporte en tiempo y forma, eso es decir, forma tiene que ser un reporte escrito a fuerza, no puede ser verbal. Y 2, a que lo tienes que entregar dentro de los tiempos que la ley manda. Y en que te comprometes también legalmente a ir a una audiencia en donde ahorita les voy a explicar todo lo que pasa en la audiencia. Después de eso, el siguiente paso es que se tiene que revisar el expediente. No es suficiente lo que te dicen ni las entrevistas que vas a tener después. El perito lee todo el expediente de la A a la Z para estar completamente informado sobre todo lo que se dice en el caso, ¿no? Todos los aspectos que están involucrados. En la entrevista inicial, la entrevista es para un perito la herramienta más importante que tiene. Hay muchas otras que te ayudan a hacer tu trabajo, pero lo más importante es la entrevista, tanto con los padres como con el niño o con el adolescente. Aquí te dan toda la información detallada y en este momento uno se encarga de aclarar todos los datos que faltan, de aclarar todas las dudas que uno puede tener y de preguntar sobre todas las inconsistencias que se generan naturalmente a partir de leer el expediente. ¿Por qué? Porque pues uno dice una cosa, uno tiene su versión de los hechos y otro tiene otra versión y entonces ahí siempre hay inconsistencias. Y es muy importante hacer una entrevista exhaustiva en donde todas las dudas se puedan aclarar y puedan quedar perfectamente bien precisadas. Para esto se pueden pedir al juez, generalmente el juez da una cita, pero cuando no es suficiente, y uno necesita de más entrevistas, se le solicitan al juez y generalmente las otorga. Lo ideal es pensar que vas a tener 2 horas, 2 horas y media para hacer una única entrevista y tratar de sacar el mejor provecho a ese tiempo, ¿no? Después, lo que tienes que hacer como psicólogo, entonces ya tienes un contacto en este caso, pues con el niño que se sospecha o que se tiene certeza que fue abusado, y entonces tienes el contacto con la persona y entonces haces todo el trabajo del psicólogo. Entonces aquí lo que haces es que además de volver a hacer una entrevista ahora con la persona en cuestión, lo que haces es aplicas todos los métodos diagnósticos que tienes a la mano. Entonces aplicas pruebas psicológicas. Las pruebas psicológicas son adecuadas a la edad de cada persona, implican según la edad lo que se tenga que hacer, pero generalmente hay juego, que es tanto un poco dirigido como libre, hay pruebas proyectivas
Eso es básicamente como el corazón de la prueba psicológica, junto con la entrevista que ya les había dicho. Y con todo esto se recopila la información. Se trabaja con lo que se tiene en esto. Eso es una cosa muy importante porque no siempre son las condiciones ideales para evaluar. Hay veces que uno tiene que ir al tribunal a hacer la evaluación ahí, o hay veces que hay que ir al Ministerio Público, hay veces que hay que ir a los reclusorios, la menor de las veces, pero hay veces que tienes que ir al reclusorio y entonces pues llevas tu material y tratas de hacer lo mejor que puedes con las condiciones que hay. Se le pide al juez todo lo que necesites también, si necesitas entrevistas familiares, si necesitas entrevistas con los padres, si necesitas entrevistas dediadas dentro del grupo de familia, lo que sea que necesites, pides. Y después de que se tiene todo eso, se hace la interpretación de los resultados y se redacta el reporte, que es lo que va a ser la evidencia legal. Se detalla cómo se hizo, eso es muy importante, todos los pasos por los que pasaste se escriben dentro de un lenguaje formal. Se escribe la ficha de identificación, es decir, a quién se hizo, cuáles son las características de esa persona. Y se contesta, que este es como el corazón de la prueba pericial, se contestan todas las preguntas que se le formulan al perito. Entonces, el juez puede hacer preguntas, pero los abogados hacen preguntas de las dos partes. Entonces, el perito lo que hace es que contesta cada una de esas preguntas, que siempre son en relación a por qué se está pidiendo la pericial. Y se dan después todas las conclusiones, que estas se hacen en base a los resultados que uno tiene, a la experiencia profesional y a toda la bibliografía que soporte el tema. Es importantísimo que un perito no da su opinión personal. O sea, un perito no da su opinión ni hace un juicio. Ese es trabajo del juez. Lo que tú haces es esclareces nada más el motivo de la pericial. Ese es el trabajo del perito. Y después de esto, entonces, el perito va al juzgado y firma un escrito en donde dice: yo ratifico y me hago responsable de esto que escribí, de esto que estoy presentando aquí, y se hacen unas juntas de perito, que todo esto tiene lugar dentro de una audiencia, en donde están presentes los abogados, las partes, o sea, los padres, en este caso, de las dos, los psicólogos, y entonces el juez y los abogados formulan todas, una vez que ya se ha revisado los expedientes, formulan todas las preguntas para que el trabajo del perito quede claro. Esta parte no es muy cómoda para la mayoría de las personas. Cuando saben que la pericial implica esto, hay muchos peritos que no lo quieren hacer, porque además de la responsabilidad legal que implica, pues aquí te hacen todas estas preguntas y están presentes todas las partes, o sea, los papás, y entonces te preguntan: ¿el señor es idóneo o no es idóneo? Si no es idóneo, ¿por qué no es idóneo? Y si sí es idóneo, ¿por qué? Y tú lo soportas estando al lado de todas las personas presentes. Esto que se los explico es porque, como pueden ver, esto no supone ningún evento traumático para un niño. O sea, no hay ninguna razón para que el ser expuesto a esto implique un trauma para el niño, ni aunque la evaluación se tenga que hacer en el tribunal. El tribunal es una oficina. Entonces, sí, ciertamente no es el contexto de un consultorio que uno lo tiene acondicionado lo más agradable posible, pues finalmente es una oficina, y los niños han ido a muchas oficinas en su vida, y a lo que van es a eso: van a una oficina en donde se te asigna un cuarto privado, donde llevas una maleta gigantesca con todo tu material y ahí trabajas. Y entonces hay muchos papás que dicen también: es que yo no quiero someterlo a esto porque va a tener que volver a decir lo que ya dijo. Decir no genera trauma. Lo que genera el problema es no hablarlo y no expresarlo, porque entonces esas son las consecuencias que se prolongan a lo largo de la vida. Entonces eso es importantísimo, que hay que desmitificar, es uno de los mitos más importantes. O sea, si se expone el niño al psicólogo, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a traumatizar o va a tener ideas que no tiene? No, eso es exactamente al contrario. Es parte de un proceso de sanación, y cuando la pericial en psicología es necesaria, pues implica parte dentro del proceso de sanación. El psicólogo no da terapia, ni aconseja, ni resuelve nada. El perito no es su trabajo.
para eso hay especialistas. Para los fines del niño, él va a una pericial en psicología a jugar, a hacer dibujos, a contestar algunos cuestionarios, depende de la edad. Sí pueden ser actividades que no para todos los niños resultan divertidas o amenas, pero en forma alguna implica esto una agresión o una violencia para el niño. Entonces, eso es en general la pericial en psicología, y una vez que se presenta al juez, el trabajo del perito se termina. Ahora, antes no solamente se hacen periciales para casos de abuso sexual, o sea, se hacen periciales, que esto es importante, siempre que hay una sospecha de violencia, siempre que se debe de determinar cómo debe ser la guardia y custodia, si un papá puede acercarse, puede convivir con el niño, de qué manera lo puede ver, o para pérdida de patria potestad, para determinar si hay daño psicológico en algún aspecto. Todos estos son aspectos para los que un psicólogo puede intervenir en ayudarle al juez a aclarar lo que no conoce. Pero bueno, el abuso sexual es un tema innegable al que nos enfrentamos. No, cuando yo empecé a trabajar en esto pensaba muchísimo que era como un mito y que iban a hacer cosas que me iban a tocar, si es que me tocaban muy pocas veces en la vida, pero no, es una cosa a la que te enfrentas seguido dentro de tu trabajo. Afortunadamente, cada vez más, no quiero decir afortunadamente porque haya más casos, sino porque se detectan más y porque los padres están cada vez más conscientes de que esto sí puede pasarle a sus hijos, y entonces empiezan a validar lo que los niños dicen que antes era rechazado o no validado por los papás. El abuso sexual infantil me pareció importante separarlo de lo que es una agresión sexual, porque no es lo mismo. El abuso sexual y la agresión sexual también son las dos experiencias traumáticas que alteran la memoria, la percepción y la emoción. Pero lo que es muy importante entender es que el abuso sexual implica una forma de no violencia, o sea, se da sin violencia, sin consentimiento, y si el niño dice que sí, en realidad no es un consentimiento real. ¿Por qué? Porque siempre el abuso sexual implica la presencia de una figura de autoridad. O sea, quien ejerce el abuso sexual es una figura de autoridad, ya sea real o el niño se la atribuye como tal. O sea, puede ser un compañero de la escuela que en realidad no tiene una atribución de autoridad, o sea, una figura de autoridad como tal, pero el niño le atribuye, por la razón que sea, como autoridad, o sea, le da esa investidura de autoridad, y entonces en ese momento ya está catalogado como una figura de autoridad y es siempre un delito. La agresión sexual es sin consentimiento, sin violencia, y puede estar o no presente una figura de autoridad. El abuso sexual es una experiencia traumática. ¿Por qué es una experiencia traumática? Es muy importante entender lo que es el trauma, porque ahorita les voy a decir algunos de los síntomas que están relacionados con el abuso sexual y que hay que estar pendientes de ellos. Pero la gran mayoría de estos son derivados de un evento traumático, de lo que emocionalmente hace en la psique de una persona el estar sometido a una situación de trauma. Entonces, hay muchísimas definiciones sobre lo que es un evento, un suceso traumático, pero a mí en particular me gusta esta, porque lo que hace una vivencia traumática es que compromete el sentido de seguridad de una persona y lo hace sentirse vulnerable ante todas las relaciones que puede tener en su casa, fuera de su casa, con el medio ambiente, y también experimenta muchos sentimientos de inseguridad y se hace vulnerable ante sí mismo. O sea, pierde la confianza, esa confianza básica que es tan importante en la vida. Es una experiencia en la que la persona siente que no tiene escape y que abruma los enfrentamientos, todos los mecanismos del ser humano para enfrentarse a la vida.
El develamiento del abuso sexual es la fase de mayor crisis dentro del contexto familiar. ¿Por qué? Porque antes de que esto pase, antes de que se verbalice el abuso o antes de que exista alguna acción que lo ponga de manifiesto, pueden haber sospechas, pero no hay una certeza. Y esto lo que hace es que lo materializa. Entonces, aquí la familia entra claramente en un shock, pero es importantísimo el manejo inicial que se da ante el develamiento, porque el manejo inicial va a determinar tanto el proceso emocional que va a seguir la persona que sufrió el abuso, como la manera en cómo lo va a ir relatando y cómo lo va a ir diciendo. O sea, de este manejo inicial va a depender muchísimo un tema que vamos a ver ahorita, que sí, que es la retracción. Y el develamiento del abuso siempre está caracterizado por el miedo y por los sentimientos de culpa o vergüenza. El miedo es porque, como se da sin agresión, el abuso sexual, eso implica que en un porcentaje altísimo de los casos es una persona que el niño conoce. Es una persona que puede tener mayor o menor grado de familiaridad con el niño. Entonces, hay sentimientos de miedo por qué es lo que va a pasar. O sea, una vez que el niño dice esto, ¿qué va a pasar con esa persona? O sea, en función del vínculo emocional que tenga, hay mayor miedo. Hay miedo a las consecuencias en general, si va a ser creído, si no va a ser, si los papás van a validar lo que dicen o no, y qué es lo que va a pasar. Entonces, el miedo es un factor importantísimo dentro del develamiento. Mientras más miedo haya, menos se devela, obviamente. Y mientras más sentimientos de culpa o de vergüenza hay, más difícil es el develamiento. O sea, las personas que pasan años sin decir lo que les pasó es en principal por estos sistemas que surgen dentro de la persona. Y culpa es porque hay sentimientos, mientras mayor es el niño, mayores son los sentimientos de culpa y de vergüenza. ¿Por qué? Porque entonces existe toda la parte en donde el niño se siente responsable de no haberlo parado, o se siente responsable de alguna manera de haberlo provocado, o se siente responsable de no haber puesto un alto en el momento primero que pasó y era decirle a un sistema de ayuda. Entonces, siempre es muy importante considerar todas estas partes. Y esta otra que no quiero que se me olvide, el develamiento no es un acto único. O sea, cuando un niño dice que fue objeto de un abuso sexual o refiere el abuso sexual, no lo dice la primera vez y cuenta todo lo que hay. ¿Por qué? Porque al ser una experiencia traumática, el recuerdo es fragmentado. Entonces el niño se va accediendo a él por partes y también porque lo que hace es que pone a prueba al sistema, o sea, la persona a la que se lo está diciendo. Entonces va develando paulatinamente, uno, para poderlo procesar, es un mecanismo de defensa, y dos, para ver qué tan seguro está siendo en ese contexto en el que está develando la información. Esto es una de las causas a las que los padres se enfrentan con mayor ansiedad. ¿Por qué? Porque genera mucho temor el no saber si lo que dijeron o la información que tienen hasta ese momento es toda, o si el niño va a ir dando más información y todavía no tienen el panorama completo. Entonces, esa incertidumbre de ya acabó el develamiento o no, es un factor con el que los padres se enfrentan. Es muy común, sobre todo mientras más grande sea la persona que sufrió, la víctima de abuso sexual, es muy común que haya esto que se llama retracción. Es decir, se devela el abuso parcial o totalmente y después existe esta fase muy común de retracción donde la persona dice, esto no sucedió. El niño dice, esto que acabo de decir no pasó o no sucedió. Esto mete a la familia y a los profesionales dentro de la salud en un problema, porque es si sí pasó, ¿por qué está diciendo que no? Y si dice que no, entonces ¿hasta dónde pasó? ¿No? ¿Y qué dicen? Dicen, me equivoqué, o sea, lo que dije no fue así.
lo minimizan, no fue tanto como dije que fue, esto fue mucho más sencillo de lo que dije que fue o no tuvo esas características. ¿Qué influye para que esto pase? Pues que el perpetrador conviva con el niño, o sea, mientras más cerca esté el abusador del niño, más riesgo hay de que haya restricción. ¿Qué tanta conciencia de daño hay? Cuando no hay una conciencia real de daño, pues no hay necesidad de retractarse de lo que uno dijo. La severidad del abuso, la falta del apoyo familiar y el miedo. Todos estos son factores que intervienen. Ahora, nada más, es importante que cuando uno devela, cuando un niñito devela, generalmente devela a la madre cuando es en la infancia, y en la adolescencia generalmente a quien develan es a un amigo. La retracción jamás implica que un abuso no sucedió. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es parte del proceso normal. Y cuando hay retracción, lo que uno hace en inglés son las W's y la H es who, what, when, where, what, how. Entonces se pregunta, ¿qué dijo? O sea, para ver qué dijo, a quién lo dijo, cómo lo dijo, en qué circunstancias lo dijo, ¿no? ¿Qué motivos tiene para desdecirse de algo? ¿Para qué ver? O sea, ¿cuáles son los síntomas a los que hay que estar pendientes? Son muchísimos, traté de poner los más importantes y los que más he visto yo dentro de mi experiencia profesional. Siempre hay alguna alteración no siempre, pero las alteraciones en los patrones de sueño son una alarma y son muy frecuentes. O sea, esto quiere decir tanto dificultad para conciliar el sueño como dificultad para mantener el proceso del sueño. Las pesadillas son frecuentes y los terrores nocturnos, que no son lo mismo que las pesadillas. O sea, una pesadilla es un sueño con contenidos muy angustiantes y un terror nocturno es que el niño se despierta en la noche sumamente asustado o gritando, ¿no? En un estado de miedo franco o de pánico franco, ¿no? Vigilancia, o sea, el niño está atento y está buscando a ver quién está al lado, qué situación está pasando, eso es un factor muy importante. Y dentro de la vigilancia se llega a la hipervigilancia, estar con el sentido de la protección exagerado. Desconexión, esto es como, se ve como el niño como ausente, como si no estuviera con la atención o con la presencia todo el tiempo aquí. Cambios en el apetito. Generalmente es una reducción de la ingesta, pero también hay quien puede tener una ingesta exacerbada como consecuencia de la ansiedad. Eneuresis, que esto quiere decir que una vez que está controlado el esfínter en la noche vuelve a hacerse pipí durante la noche. Este es un síntoma también importante. Los miedos. No quiero hablar más de los miedos, pero los miedos no son miedos siempre concretos. Pueden ser miedos muy poco específicos. O sea, miedos a un lugar que de alguna manera asocia o le recuerda o le remite al espacio en donde el abuso se llevó a cabo. Pueden ser miedos muy concretos a personas con ciertas características especiales, a personas sin pelo, por ejemplo, o a personas con barba, ciertas características muy especiales, o a los hombres o a las mujeres. Sensación de inseguridad y aprensividad. Cambios de conducta. Los cambios de conducta son como muy claros a veces, pero a veces también pueden ser muy sutiles. Entonces, los cambios de conducta implican aislamiento. El niño empieza a tener problemas para interactuar, o sea, no quiere jugar tanto o estar en familia tanto. Todas las interacciones sociales se empiezan a reducir. Agresión. Pueden mostrar enojo, unos claramente y otros como más encubiertamente, pero se ven enojados, se ven con una dificultad para contenerse y expresar la agresión. Exigencia, o sea, se vuelven niños demandantes y exigentes. Hiperactividad. Esto es generalmente lo que sobresale, pero cualquier cambio de conducta siempre es un síntoma, un indicio de que hay que prestar atención a ver qué puede estar pasando aquí. Tristeza, ahí puede haber sentimientos francos de tristeza, llanto fácil, desinterés. Una cosa no puse, pero hay una cosa que es como despersonalización.
Eso es muy importante porque dentro de todos los síntomas el niño puede empezar a decir cosas que le pasan a él, puede empezar a proyectar y a decir que le pasó a un amigo más o que no le pasó a él. Eso es muy frecuente dentro de las situaciones en donde está involucrado un abuso sexual. Entonces el niño dice, esto a mí me pasó que en la escuela, al niño le pasó que en la escuela le fue muy mal, pero en lugar de decir que le fue mal a él, empieza a decir que le fue mal a los amiguitos o que a una persona de un cuento le pasó. Todos esos son indicadores de por qué no está diciendo. La gama de interés se reduce, se hacen mucho más cortos. Respuestas inusuales a estímulos externos, es como si el niño de pronto puede tener sobresaltos, o sea, cualquier tipo de sobresalto o picos dentro de las reacciones o dentro del estado de ánimo son factores a considerar. Rescenificar el abuso, o sea, muchos niños, sobre todo mientras más chiquitos son, mayor propensión tienen a rescenificar el abuso. Entonces, lo pueden hacer jugando o lo pueden hacer con otros compañeros o con los pares. Entonces, eso siempre es una señal clara, pero también es muy importante que les mencione que ninguno de estos síntomas es una evidencia clara de abuso. O sea, un niño puede estar presentando conductas erotizadas o conductas sexuales que no son propias para su edad y eso no es un tatuaje, no implica que necesariamente fue abusado. Sí es una señal de alerta grande, importante. Lenguaje no propio de la edad, o sea, cuando un niño empieza a tener información o empieza a nombrar partes del cuerpo de una manera muy explícita o con un lenguaje que no se usa en casa, eso también es una señal que hay que tomar en cuenta. Y otra es que el niño dice que hay un secreto, pero no lo quiere decir. Entonces, siempre que un niño dice, hay algo de lo que no puedo hablar o tengo un secreto, esa es una señal de alarma para ver qué es lo que está pasando aquí, qué tanto le pudo haber pasado que es un secreto que no puede compartir. En general, estos síntomas se deben de observar tanto en las escuelas como en la casa, pero hay síntomas particulares que se dan en la escuela. No todos los niños que han sido abusados presentan síntomas dentro de la escuela, pero un 40% de ellos sí. Entonces, un 40% de los niños que han sido abusados van a presentar algunas características dentro de la escuela o en relación al aprendizaje, que es una baja en el rendimiento académico, dificultad para concentrarse. Hay muchos niños que se resisten a ir a la casa cuando acaba la escuela y eso es una señal de por qué no quiere ir a su casa. Ausencias frecuentes, un niño falte frecuentemente a la escuela es por qué está faltando tanto o por qué no quiere ir a la escuela, y comportamiento desafiante dentro de la escuela. O sea, comportamiento desafiante que de pronto surge, no un comportamiento desafiante que ha sido una constante dentro del niño. Entonces, igual que esto, cualquier síntoma que se presenta de pronto es un síntoma que hay que considerar. O sea, cualquier cambio en cómo habitualmente ha sido un niño es una situación a la que hay que poner atención. Y yo digo que hay dos reglas de oro en esta cuestión del abuso sexual, pero también de cualquier forma de violencia. Y es que siempre se valida el decir de un niño, siempre. Nunca lo que dice un niño en el área que sea se pasa por alto. Y dos, siempre se valida una sospecha. O sea, toda sospecha hay que atenderla y todo decir de un niño que sugiera que en forma alguna, o toda acción de un niño que sugiera que en alguna forma ha sido o puede estar siendo objeto de abuso, hay que tomarla en cuenta y tomar las medidas necesarias.